Sucedió en los tiempos de Asuero, el monarca que gobernó desde la India hasta Etiopía sobre un gran número de regiones. En aquellos días, cuando el rey Asuero se consolidó en el trono de su dominio, el cual se encontraba en Susa, la capital del imperio, en el tercer año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus dirigentes y cortesanos, teniendo ante sí a los más influyentes de Persia y de Media, gobernadores y jefes de provincias, para exhibir las riquezas de la magnificencia de su reino, el esplendor y la grandiosidad de su poder, por un largo periodo, un sinfín de jornadas. Y al concluir estos días, el rey ofreció otra celebración por varios periodos en el patio del jardín del Palacio Real a toda la gente que residía en Susa, la capital del imperio, desde el más prominente hasta el más humilde. El dosel era de tonos claros, verdosos y azulados, extendido sobre ligaduras de lino y púrpura en aros de plata y pilares de mármol. Los lechos para recostarse eran de oro y de plata, sobre un pavimento de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y servían bebidas en recipientes de oro, y vasos distintos entre sí, y abundante vino real, en concordancia con la generosidad del monarca. Y la forma de beber se regía por esta norma, que nadie fuese forzado a consumir, porque así lo había ordenado el rey a todos los administradores de su casa, que se procediera según el deseo de cada individuo. Asimismo, la reina Basti preparó un festín para las mujeres en la residencia real del rey Asuero. En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por la bebida, envió a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abactaa, Setar y Carcas, un grupo de asistentes que servían ante el rey Asuero, para que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la insignia real, para exhibir a los pueblos y a los dirigentes su belleza, porque era hermosa. Pero la reina Basti no quiso presentarse ante la orden del rey enviada por medio de los asistentes, y el rey se enfureció grandemente y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que comprendían los momentos, porque así acostumbraba el rey con todos los que conocían la norma y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, un grupo de dirigentes de Persia y de Media que veían el rostro del rey, y se sentaban los primeros del reino, les preguntó qué se debía hacer con la reina Basti según la norma, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los asistentes. Y expresó Memucán delante del rey y de los dirigentes, no solamente contra el rey ha fallado la reina Basti, sino contra todos los dirigentes, y contra todas las comunidades que existen en todas las provincias del rey Asuero. Porque este acto de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus esposos, diciendo, el rey Asuero mandó traer ante sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las damas de Persia y de Media que escuchen el suceso de la reina, a todos los dirigentes del rey, y habrá mucho desprecio y enojo. Si le parece bien al rey, que se emita un decreto real de vuestra majestad y se registre entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no se presente más ante el rey Asuero, y el rey designe reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será escuchado en todo su dominio, aunque es extenso, y todas las mujeres honrarán a sus esposos, desde el más grande hasta el más pequeño. Agradó esta declaración a los ojos del rey y de los dirigentes, e hizo el rey conforme a lo dicho por Memucán, pues envió comunicaciones a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, expresando que todo hombre afirmase su autoridad en su hogar, y que se divulgase esto en la lengua de su gente. Pasadas estas cosas, ya apaciguada la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y expresaron los servidores del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes solteras de buen aspecto, y el rey designe personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes solteras de buen aspecto a Susa, la residencia real, a la casa de las mujeres, bajo el cuidado de Hegai, asistente del rey, guardián de las mujeres, y que les proporcionen sus adornos, y la joven que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, descendiente de Jair, descendiente de Simei, descendiente de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido trasladado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo trasladar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir,
Esther, descendiente de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen aspecto. Cuando su padre y su madre fallecieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guardián de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también un grupo de doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Esther, y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado un largo periodo conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, un periodo con óleo de mirra y otro periodo con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la segunda casa de las mujeres, al cargo de Saasgaz, asistente del rey, guardián de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la deseaba y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, descendiente de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que indicó Hegai, asistente del rey, guardián de las mujeres. Y Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Fue, pues, Esther llevada al rey Asuero a su casa real en un mes determinado, que es el mes de invierno, en el 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás jóvenes, y puso la insignia real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las jóvenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos asistentes del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban atentar contra el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto, por tanto, los dos asistentes fueron ajusticiados en una horca. Y fue registrado el caso en el libro de las crónicas del rey. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, descendiente de Amedata, el agageo, y lo honró, y puso su asiento sobre todos los dirigentes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero consideró insignificante atentar solamente contra Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y Amán procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes inicial, que es el mes de la primavera, en el 12º año del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y resultó el mes final, que es el mes de Adar. Y expresó Amán al rey Asuero, hay un pueblo disperso y distribuido entre las comunidades en todas las provincias de tu reino, y sus normas son diferentes de las de todo pueblo, y no respetan las normas del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si pleis al rey, decrete que sean aniquilados, y yo pesaré una gran cantidad de plata a quienes administran la hacienda, para que sean llevados a los tesoros del rey.
Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, descendiente de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos, y le expresó: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron convocados los escribanos del rey en el mes inicial, al día 13 del mismo, y fue redactado conforme a todo lo que ordenó Amán, a los gobernadores del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los dirigentes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue redactado, y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas comunicaciones por medio de mensajeros a todas las provincias del rey, con la orden de aniquilar, ejecutar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en una misma jornada, en el día 13 del mes final, que es el mes de Adar, y de apropiarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandato en cada provincia fue divulgada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los mensajeros prontamente por orden del rey, y el edicto fue emitido en Susa, la capital del imperio. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba agitada. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestiduras, se cubrió de tela áspera y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo lamento. Y llegó hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestimenta de tela áspera. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, privación de alimento, llanto y lamentación, tela áspera y ceniza era el lecho de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus asistentes y se lo comunicaron. Entonces la reina tuvo gran pesar y envió vestiduras para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar la tela áspera, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los asistentes del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo envió a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía, y por qué estaba así. Salió, pues, Atac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia del metal que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la aniquilación de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido emitido en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester comunicó a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los servidores del rey, y la gente de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola norma hay respecto a él, ha de perecer, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido convocada para ver al rey en este largo periodo. Y le transmitieron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces expresó Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si guardas silencio absoluto en este momento, alivio y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para este instante has llegado al reino? Y Ester comunicó que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban en varios periodos, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la norma, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestimenta real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Expresó el rey: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester comunicó: si pleis al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Ester ha dicho. Vino, pues, el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y expresó el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino:
¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y expresó, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, y la multitud de sus descendientes, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los dirigentes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy invitado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le comunicó Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una estructura de ejecución de una altura considerable, y mañana dile al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la estructura de ejecución. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y ordenó que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos asistentes del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado atentar contra el rey Asuero. Y expresó el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces expresó el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real, para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la estructura de ejecución que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey expresó, que entre. Entró, pues, Amán, y el rey le expresó, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y expresó Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la insignia real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los dirigentes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey expresó a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le expresaron sus sabios, y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los asistentes del rey llegaron apresurados, para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, expresó el rey a Ester, ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y expresó, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser aniquilados, para ser ejecutados y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero, y expresó a la reina Ester, ¿quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester expresó, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina.
Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al jardín del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del jardín del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces expresó el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y expresó Arbona, uno de los asistentes que servían al rey: He aquí en casa de Amán la estructura de ejecución de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey expresó: Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la estructura de ejecución que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, el agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó, y se puso en pie delante del rey, y expresó: Si pleis al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las comunicaciones que autorizan la trama de Amán, descendiente de Amedata, el agageo, que redactó para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la aniquilación de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío: He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él lo han colgado en la estructura de ejecución, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escriban, pues, ustedes a los judíos como bien les pareciere, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se redacta en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron convocados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se redactó conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, a los judíos y a los gobernadores, los capitanes y los dirigentes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, un gran número de provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y redactó en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió comunicaciones por medio de mensajeros montados en caballos veloces procedentes de los corceles reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a aniquilar y ejecutar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en una misma jornada en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes final, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue emitido en Susa, la capital del imperio. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestimenta real de azul y blanco, y una gran insignia de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el mes final, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, la misma jornada en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, sucedió lo contrario, porque los judíos dominaron a quienes los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para ejercer su poder sobre quienes habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los dirigentes de las provincias, los gobernadores, capitanes y funcionarios del rey, apoyaban a los judíos,
porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de arma, y con gran mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, la capital del imperio, aniquilaron y destruyeron los judíos a un gran número de hombres. Aniquilaron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, un grupo de descendientes de Amán, descendiente de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. La misma jornada se le informó al rey acerca del número de los fallecidos en Susa, residencia real. Y expresó el rey a la reina Ester, en Susa, la capital del imperio, los judíos han aniquilado a un gran número de hombres y a un grupo de descendientes de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición, y te será concedida, o qué más es tu demanda, y será hecha? Y respondió Ester, si pleis al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la norma de hoy, y que cuelguen en la estructura de ejecución a los descendientes de Amán. Y ordenó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los descendientes de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también en la jornada siguiente del mes de Adar, y aniquilaron en Susa a un grupo de hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y aniquilaron a un gran número de sus contrarios, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en la jornada previa del mes de Adar, y reposaron en la jornada posterior del mismo, y lo hicieron jornada de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en las jornadas previas del mismo mes, y en la jornada posterior del mismo reposaron y lo hicieron jornada de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muralla hacen en la jornada posterior del mes de Adar la jornada de alegría y de banquete, una jornada de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y redactó Mardoqueo estas cosas, y envió comunicaciones a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen la jornada posterior del mes de Adar, y la siguiente del mismo, cada año, como jornadas en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en jornada buena, que los hiciesen jornadas de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y donativos a los necesitados. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les redactó Mardoqueo. Porque Amán, descendiente de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para aniquilarlos, y había echado pur, que significa suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por escrito que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus descendientes en la estructura de ejecución. Por esto llamaron a estas jornadas Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta comunicación, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estas dos jornadas según está redactado tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estas jornadas serían recordadas y celebradas por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estas jornadas de Purim no dejarían de ser guardadas por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlas. Y la reina Ester, descendiente de Abiail, y Mardoqueo, el judío, firmaron con plena autoridad esta segunda comunicación referente a Purim. Y fueron enviadas comunicaciones a todos los judíos, a las numerosas provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estas jornadas de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso contribución sobre la tierra y hasta las riberas del mar.
Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje.